Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos al panorama de noticias en vivo por Impacto Venezuela de este miércoles 27 de abril del 2022. Soy Mildred Manrique. Antes de comenzar con nuestro recorrido informativo, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que reciban todo nuestro contenido. En rueda de titulares nos vamos hasta Estados Unidos. Rick Scott pide a Biden que los gobiernos de Cuba y Venezuela sean excluidos de la Cumbre de las Américas, según reseña El Nacional. El senador estadounidense por el estado de Florida afirma que los líderes de esos tres países, es decir, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega, abro comillas, son dictadores que matan de hambre a su propio pueblo, encarcelan a los disidentes políticos y reprimen las protestas pacíficas, cierro comillas. Seguimos con El Economista, que titula Rusia y la Unión Europea intercambian prisioneros. Biden dice que fue una decisión difícil. El exmarín estadounidense Trevor Reed, condenado a 9 años de prisión en Rusia por violencia, fue intercambiado por Konstantin Yoroshenko, un piloto ruso encarcelado en Estados Unidos por tráfico de cocaína, según anunció este miércoles la diplomacia rusa. Por su parte, el presidente Joe Biden señaló que las negociaciones que posibilitaron el canje de prisioneros requirieron decisiones difíciles que no toma a la ligera. El Diario de las Américas: El Salvador suma más de 1000 pandilleros detenidos en 2 días. El número de detenidos desde que comenzó el estado de excepción en el país centroamericano subió hasta los 18.315. Por su parte, el presidente Nayib Bukele celebró el dato a través de la citada red social y garantizó que las autoridades continuarán con la llamada guerra contra las pandillas. Últimas noticias: Congreso de Perú dará prioridad al proyecto de nueva constitución. El Ejecutivo peruano presentó un proyecto de ley al Congreso para que se consulte a la población si desea que se convoque a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Según el gobierno de Pedro Castillo, la actual constitución de Perú es de corte neoliberal y no favorece a las clases más populares del país. Cerramos con el portal DW. Titula: Bruselas avisa a empresas que pagar gas ruso en rublos viola sanciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que las empresas energéticas europeas que tengan contratos en euros o dólares no deben acceder a las demandas rusas. Recordemos que Rusia advirtió que no suministrará gas si los países europeos no acceden a pagar por los envíos en rublos, tal y como lo ha pedido. Ahora pasamos a noticias nacionales. El portal Infobae reseña: Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras 17 organizaciones instaron a Alberto Fernández a pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela. Las organizaciones defensoras de derechos humanos enviaron una carta al presidente argentino Alberto Fernández en la que lo instaron a pedir a la administración de Nicolás Maduro la liberación de los presos políticos y en particular del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, quien cumplirá 1 año encarcelado. Blanca Rosa Mármol: da vergüenza tener un TCJ sin independencia ni autonomía. Si la justicia en nuestro país era mala, ahora está peor, declaró a elimpulso.com la ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, al enterarse de la forma como ha sido constituido por la Asamblea Nacional del 2020 el nuevo TCJ. Abro comillas: está clarito que esta es una decisión de mantener el control sobre el Poder Judicial por parte del Ejecutivo. Cierro comillas. Maduro condonó 100% de la deuda de San Vicente y las Granadinas con Petrocaribe. Abro comillas: Venezuela nos ha dado un alivio del 100% de la deuda restante con Petrocaribe, que asciende aproximadamente a 189 millones de dólares del Caribe, 70 millones de dólares estadounidenses. Cierro comilla, anunció el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González. Además, el mandatario caribeño informó que Maduro acordó reiniciar los acuerdos con los países de Petrocaribe, abro comilla nuevamente, con un descuento del 35% en el precio del combustible, cierro comillas, reseña Monitoreamos. Luis Almagro y Karim Khan evaluaron iniciativas de cooperación. El encuentro ocurrió pocos días después de que el fiscal de la Corte Penal Internacional estuviera de visita en Venezuela. El secretario general de la OEA no señaló en Twitter si la investigación por los posibles crímenes de lesa humanidad en el país estuvieron presentes en el debate.
Cerramos esta rueda de titulares con nuestro portal impactovenezuela.com. Sueldo de $1.500 mensuales, lo que piden los médicos a partir del 1 de mayo. El presidente de la Federación Médica, Douglas León Natera, dijo que los médicos deberían ganar un sueldo digno y acorde, igual que los jubilados del sector. Además, alertó acerca de que las contrataciones colectivas del sector tienen 19 años vencidas. Nuestro equipo de corresponsales está desplegado en varias regiones para llevarles información sobre el acontecer nacional. Según SECODAP, cada vez son más los casos atroces de maltratos contra niños y adolescentes. La organización lamenta la falta de políticas públicas para combatir este flagelo, en el que además se desconoce su incidencia ante la ausencia de cifras oficiales. Ami Torres desde Vargas nos amplía esta información. Luego de las investigaciones desarrolladas por SECODAP han determinado que en Venezuela han aumentado los casos de maltrato infantil, y es que solamente hace pocos días hubo una conmoción nacional tras conocerse el caso de una niña que fue envenenada por su madrastra en Trujillo. En muchos de los casos conocidos recientemente llama la atención que los involucrados en estas agresiones a los menores de edad poseen un vínculo familiar o afectivo con las víctimas. Tal es el caso de una joven madre de una niña de 2 años, detenida en Valles del Tuy junto a otra mujer por abuso sexual a la pequeña. Vemos con preocupación una mayor frecuencia y severidad en situaciones de maltrato, abuso, trato cruel, castigo físico, violencia sexual, que afecta la cotidianidad de los niños. Familias debilitadas incrementan las tensiones en los hogares, donde suelen ocurrir estos delitos de los que no se puede llevar ningún tipo de incidencia ni tampoco su alcance al no conocerse las estadísticas oficiales. No existen en el país políticas públicas especializadas para prevenir y atender situaciones de violencia contra los niños. Y la violencia contra los niños, por tener un efecto devastador, requiere acciones integrales y acciones especializadas. Trapani también hace hincapié en la necesidad de funcionarios públicos capacitados no solo en la prevención, sino también en la atención, pero para ello insiste en que se necesita fortalecer la capacidad técnica, operativa y financiera del sistema de protección. Unos desafíos importantes que el país mantiene en deuda, como por ejemplo el acceso a cifras oficiales sobre violencia contra niños, con datos desagregados, actualizados, que nos permite identificar la magnitud y el alcance del problema de la violencia y cómo afecta de forma especial a la niñez y adolescentes. El llamado que hacen los especialistas es a rechazar este flagelo y a su vez fortalecer los entornos haciéndolos más confortables y con ello favorecer el desarrollo emocional, social y físico de nuestros niños y adolescentes. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto Venezuela. La administración de Nicolás Maduro alerta que habrá lluvias en todo el territorio nacional en las próximas 48 horas. Al menos 4.000 familias ya han quedado damnificadas. Los desbordamientos de ríos y quebradas, la falta de mantenimiento de los desagües y de los canales de drenaje, sumado a una descarga superior de agua, han provocado inundaciones en varias zonas del país. Cientos de casas, establecimientos comerciales y sembradíos se han visto afectados. Se han reportado también la rotura de disques o muros de contención, y la crecida ha dejado en las vías lodo, árboles y escombros. Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos. Definitivamente el desastre incluye 10 casas destruidas por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en esta vía principal de Los Flores de Cate al oeste de la ciudad de Caracas. Son 10 viviendas totalmente destruidas, como pueden ustedes apreciar en pantalla de Impacto Venezuela, y 20 las familias afectadas que han sido llevadas a un refugio. Y tenemos la información también según la cual hace 2 años aproximadamente le habían manifestado que la situación era muy irregular y que había un peligro latente que se consumió precisamente en las últimas horas con estas imágenes lamentables que ustedes están viendo. Vamos a presentar en nuestro noticiero más detalles y además información pormenorizada de los daños y también las afectaciones a las propias familias. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela.
Gracias por el contacto. Llegaron las lluvias al oriente de Venezuela y con las lluvias llegaron los apagones. Muchos sectores, no solo en el estado de Anzoátegui, sino también en los estados Sucre y Nueva Esparta, registran fallas en el servicio eléctrico al momento de presentarse las lluvias. Los trabajadores de Corpoelec señalan que esto se debe a la falta de mantenimiento preventivo en las líneas de distribución y que por esta razón, mientras haya lluvias, seguirá habiendo fallas eléctricas. Sí, muy buenas tardes. Comentarles un poco el día de hoy lo que ha sido el impacto de las lluvias acaecidas durante las últimas horas acá en el estado Carabobo, y es que según un reporte habrían sido unas 500 las viviendas afectadas solo en el sector de Trapichito, en la manzana A y C, acá en el municipio Valencia, un balance que también arroja que al menos 10 vías fueron afectadas, 2 puentes y un total de 1.440 personas, repetimos, por las lluvias acaecidas acá en la ciudad. Sin embargo, en el sector de Fundación CAP, en el municipio Libertador, también hubo anegaciones producto del desbordamiento de algunos ríos. La autopista del sur y las adyacencias del mercado mayorista presentaron retraso vehicular a causa de las grandes lagunas que se formaron. Pudimos conocer que acá en la entidad el gobierno regional decretó la alerta por lluvias y ya todos los organismos de seguridad estarían siendo desplegados. El INAMED pronosticó para hoy que continuarán las precipitaciones en gran parte del país y la nubosidad abundante, por eso la invitación es a todas las personas a que tomen sus previsiones. Saludos, Mildred, gracias por el contacto, amigos de Impacto Venezuela. En efecto, en el estado Táchira persiste el alerta por las precipitaciones, pero específicamente hay una alarma en el río Táchira que une a los departamentos norte de Santander, Colombia, con el estado Táchira acá en Venezuela, y es que se ha venido presentando un incremento considerable del caudal de este río. Las autoridades alertan a las personas a que eviten utilizar las trochas o los pasos ilegales hacia el vecino país debido a que se puede generar una crecida abrupta. El año pasado fueron varias las víctimas mortales que dejó la crecida de este afluente, es por eso que se hace el llamado. Entre tanto, las lluvias persistirán en territorio andino según los pronósticos y los núcleos convectivos, esto que ha venido alertando Protección Civil en el estado Táchira y en el resto de estados de la región andina. El próximo 29 de mayo, Colombia elegirá a su presidente para el periodo 2022-2026. En ruta electoral, de la mano de nuestra corresponsalía en Bogotá, estamos muy pendientes de todo lo que ocurre. Adelante. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a la ruta electoral. Comenzamos. Gran controversia ha generado el apoyo de la mayoría de miembros del Partido Liberal al candidato presidencial Federico Gutiérrez. Las opiniones no se hicieron esperar y así anunció el apoyo el líder de este partido, el expresidente César Gaviria. Junta de parlamentarios, con lo que han trabajado de programa en la campaña de Fico, yo creo que no vamos a tener diferencias. Por su parte, Federico Gutiérrez señaló que ante este apoyo político, su objetivo es la unión. No más discursos de odio, no más divisiones, pongámonos de acuerdo en una agenda programática donde saquemos a la gente de la pobreza, donde eliminemos la violencia, eliminemos la corrupción. Al que no le gustó esta alianza fue al líder del pacto histórico, Gustavo Petro, quien ya llevaba un acercamiento con el expresidente Gaviria. A una alianza con quienes colocan la mafia al frente de la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas. Lamentable, lo respeto, pero que toda la base liberal, que todo el pueblo liberal no deje perder este momento histórico. Las conversaciones del expresidente César Gaviria con el candidato presidencial Federico Gutiérrez sobre las líneas programáticas del Partido Liberal ya iniciaron. Informó para ustedes Miguel Ángel Cruz. Y en videos virales, el Papa Francisco generó polémica al hablar de las suegras en una misa en el Vaticano. Pidió a los feligreses valorar la relación que tienen con su pareja y llamó a las suegras a estar atentas con la lengua. Abro comillas. Las suegras a veces son un poco especiales, pero te han dado la maternidad del cónyuge, te han dado todo. Y si tienen algún defecto que hay que ayudarlas a mejorar, porque la lengua es uno de los pecados más malos, dijo el Papa Francisco. La suocera
non dico che la pensiamo come il diavolo, ma sempre se la pensa in brutta figura, e la suocera è la mamma del tuo marito o è la mamma della tua moglie. Pensiamo oggi a questo sentimento un po' pervaso che la suocera quanto più lontano meglio è. No, è madre, è anziana. Voi avete con le vostre suocere e non... Sì, dalle volte sono un po' speciali, ma ti hanno dato la maternità del coniuge, ti hanno dato tutto. Llegamos a mi segmento favorito de Hablan las redes. Leeré algunos de los comentarios que nos deja nuestra audiencia basados en la pregunta del Día de Impacto Venezuela, que dice: ¿crees que las contingencias generadas tras las fuertes lluvias en el país pueden ser evitadas? Comenzamos con nuestro seguidor David Mendoza. Claro que sí, siempre ha sido riesgoso vivir en esa zona de Petare, pero cada año se ven nuevas construcciones a orillas del Guaire. Es verdad, hay gente inconsciente que bota basura en el río, pero también es cierto que cada vez más gente vive en esa zona sabiendo que es riesgoso. Yo no tengo hogar, pero no haría una casa a orillas del Guaire ni loco. Es culpa de todos, de las autoridades, de los que viven allí y de los que contaminan botando basura. Marielis Hidrogo: claro que se pudieron evitar si existiera un gobierno que se preocupe por la limpieza de las alcantarillas, pero al régimen lo único que le importa es permanecer en el poder. A ellos no les importa el ciudadano, total, si el río se los lleva no son su familia. Es lamentable, pero ellos vuelven y votan por los mismos del régimen. Marisela Rauceo: sí pueden ser evitadas por los organismos competentes. Si planificaran antes del periodo de lluvias, por ejemplo, la limpieza de las alcantarillas, seguramente se evitaría cualquier contingencia. Gustavo Adolfo Murillo: si no hay cultura, las tragedias están a la puerta de sus casas, por los desechos que descargan en las quebradas. Por último, Jennifer Pinto: sí pueden ser evitadas por los mismos habitantes. Tratar de ser más conscientes porque eso les afecta a ellos mismos. Desde Yaracuy, saludos. Saludos, Jennifer, de parte de todo el equipo de Impacto Venezuela, y a nuestra audiencia, muchísimas gracias por participar. En la caricatura del día de hoy, Rayman nos presenta a Elon Musk, quien compró recientemente Twitter. El multimillonario tiene nuevo juguete. ¿Empeorará o mejorará la red del pajarito azul? Ya lo veremos. Hasta aquí noticias en vivo por Impacto Venezuela de este miércoles. Para mí siempre es un placer acompañarlos todas las noches. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales @ImpactoVE. Que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.